Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de hoy de Pasos Eternos. Hoy en día vamos a estar viendo qué es la oración. Vamos a estar viendo eso, qué es la oración y también, ¿Para qué bueno, sirve? y para qué sirve también. Es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy día este tema lo trae nuestro hermano Germán, que se encuentra aquí a mi diestra. Hermano Germán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, hermano Jacobo? Aquí estamos ¿Todo con bien? ansia de poder conversar este tema, hablar un poco Así es. con lo que traes y lo que vas a hablar de parte del Señor. Amén. Y bueno, quería comenzar esto con un texto bíblico que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: Confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad por los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Hermano Germán, cuéntenos un poco acerca, bueno, partamos hablando primero de qué es la oración. ¿Qué es la oración? En simples palabras, la oración es comunicarse con Dios, es hablar. Es como lo que estamos haciendo ahora. Es decirte lo que yo pienso, lo que siento, lo que hay en mi corazón. Es abrir mi corazón. Esa es la oración, es abrir el corazón. ¿Qué es lo que no es, por lo tanto? No es una repetición de palabras. Ujú. No es algo robótico. Mm, No es algo que, como te dije, bueno, redundando, no es repetir y repetir frases, no, mm, porque no es así, es una conversación, es mm. una conversación. ¿Toda persona puede tener esta conversación con Dios? No, no. La oración es exclusiva de los hijos de Dios. Solamente de los hijos de Sí, Dios. sí. O sea, ellos tienen la facultad Mm. de poder entrar en una comunicación con Sí, Dios. es parte de la comunión con Dios, por eso es que es importante la oración. O sea, la oración, hablemos ya, de un cristiano, la oración es vital. Tenemos que orar. No es si yo quiero orar o si no quiero orar. Vamos a un ejemplo terrenal. Para yo poder conocerte más a ti, Jacob, si mi intención es conocerte más a ti como persona, como hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Alejarme de ti o acercarme a ti? ¿Buscarte para conversar o para hablar acerca de mis inquietudes y también para conocer tus inquietudes, lo que hay en tu corazón? ¿O hacer lo contrario? Por supuesto que es acercarme a ti Mm, para saber cuáles son tus inquietudes, tus necesidades, tu pensar, ¿m? Cuál es tu voluntad. Y así es. Con Dios así es. Nosotros si queremos, si amamos a Dios, si somos hijos de Dios, nuestro deseo debe ser cada día, nuestro deber mm, debe ser orar. ¿Por qué digo deber? Porque no siempre vamos a querer orar. No siempre. Yo me marcó una vez, nosotros, la mayoría de nosotros, bueno, los que están ahí detrás de pantalla, conocen o conocieron por nombre a Gigi Ávila. Gigi Ávila una vez dijo, ¿ustedes creen que yo siempre quiero orar? Yo siempre, mm, y era un hombre de oración, un hombre que se encerraba en un lugar, estaba días en oración, en ayuno, una pincelada al ayuno un poquito ahí también, pero en la oración. Y él decía a veces que no tenía ganas de orar, pero él sabía que su deber, él tenía que orar. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, tenemos que buscarle a Él, tenemos que buscarle. Y Es bueno, como Pablo dice, ¿eh? orar sin cesar. Orar sin cesar, eso no quiere decir que vamos a estar las 24 horas orando, tenemos que hacer más cosas, ¿cierto? Mm, Pero quiere decir, mire, la oración, escuchaba al pastor Miguel Núñez, ujú, y también hablaba que la oración es una conversación, como les decía. La oración podemos hacerla de manera grupal, podemos hacerla en público, podemos hacerla individual, podemos hacerla en silencio, podemos hacerla de voz en cuello. Así podemos hacerlo. Y también podemos ir de camino a nuestro trabajo, al colegio, al instituto, no sé, a un lugar, a donde quiera que nos movamos, podemos ir meditando, conversando con Dios. mm. Perdón, conversando con Dios. Pues puede estar usted cocinando y estar orando. O sea que también en parte podríamos decir también que la oración
puede pasar a ser una disciplina. Tiene que ser un hábito en nosotros, un hábito, pero más allá de como un hábito de lavarme los dientes todos los Mm, días, de comer las 3 comidas o 4 comidas, mm. dependiendo. Pero, Sí, pero ¿por qué te lo digo? Porque mencionaste algo que nos pasa a todos, sí, que nos pasa a todos y es habitual del creyente de que le cuesta orar. supuesto. Llega un punto en donde, claro, al inicio uno ora fervientemente, está orando, pero llega un punto donde ya después empieza como a menguar, pero si ya Ujú. empieza a costar, cuesta la oración, pero por eso a lo mejor establecer una disciplina Sí. con la oración, decir, voy a orar una vez diaria, Y en este horario. en este horario. Y separar también un horario, sí, sí, Entonces, sabe, sí. al final Es pasa a útil. ser, claro, Es útil, como tú sí. decir, hacerlo un hábito, pero al final es algo voluntario, Sí, es totalmente voluntario. útil, Entonces, al sí. final pasa a ser como una disciplina, Es, sino es parte de que sea intencional. Lo que exactamente. conversamos detrás de cámara, antes de comenzar. O sea, no tiene que ser emocional. No, oh, tengo ganas de orar. Y cuando no tengas ganas de orar, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a orar? Tienes que orar. Tienes que Claro, orar. claro. Tú no le dejas de hablar a tu esposo. Un día cuando llega con ganas de hablar, le hablas y otro día no llega, no le hablas ni lo saludas. No. Tienes que saludarle, tienes que hablar, tienes que ser intencional eso en ti, conversar, buscar qué pasó, cómo estuvo el día. Esas cosas tienes que hacerlas. Lo mismo con tus hijos. ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? Claro. Porque ahí también estamos demostrando que hay una dependencia de Dios. Mm, Ujú. Entonces, así como un hijo, un padre depende, nosotros así también como hijos de Dios dependemos de Él, por lo tanto, tiene que ser es una necesidad de orar. O sea, si yo dejo de orar, a ver, yo no perjudico nada a Dios si dejo de orar. mm, Yo me hago daño. Al dejar la oración, empiezo a dejar la comunión, comienzo a enfriarme, es sumamente dañino. Podemos caer en tentación, lo que conversamos también. Podemos también, eso también deja espacio a caer en tentación, los debilitamos, no perdemos la fuerza. Mira, antes que se me vaya la idea, lo que hablabas tú también ahí, que a veces que no somos constantes en orar y a veces también no somos constantes en hacer oraciones dirigidas. Por ejemplo, a veces que estamos orando o se nos pide orar en una dirección específica, interceder por otras personas, por una causa. Y a veces pasa que estamos orando una semana y vemos que no hay respuesta, dejamos de orar por eso. claro. Y también eso es vital, también eso yo lo he ido viendo, y también es vital que Dios siempre va a responder la oración. Lo que pasa es que no responde cualquier oración tampoco. Lo que conversamos, Claro. o sea, yo a todas mis peticiones Dios va a responder porque dice la palabra, dice que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Jesús, no, es conforme a su voluntad. Eso es lo que recarga. Sí, Al sí, final eso es lo importante, que es, por ejemplo, lo que hace el Espíritu Santo también con nosotros. exacto. Como lo que cuando Pablo habla a los romanos, le dice que él está intercediendo por nosotros al Padre, Amén, ¿cierto? Pero por las cosas que nosotros necesitamos, para que la voluntad del Padre se cumpla. amén, Entonces, él está pidiendo al Padre, intercediendo por nosotros para que se haga la voluntad del Padre en nosotros. Y amén. nosotros de repente pedimos y pedimos mal, porque pedimos de acuerdo a Dice Santiago. nuestra, como claro, y pedimos por nuestras O decisiones, sea, o por nuestros nuestros placeres, propios o apetitos. por, claro, Claro, y al ¿no? final pedimos mal, y por esas cosas muchas veces pasan las cosas. A ver, Y no, discúlpame, sí, es que yo, si se me da la idea, no es que te quiera interrumpir. Hagamos un ejemplo. Supongamos que Dios nos da todo. Si tu hijo te pide a ti, los que son padres, yo soy papá, tengo un hijo, y si mi hijo me pide una metralleta, porque claro, como me la pidió mi hijo, porque es mi hijo, yo se la tengo que comprar. No, ujú, estoy tratando de ser bien gráfico, hasta burdo el ejemplo. Ningún papá le regalaría una metralleta a su hijo a menos que su padre sea un terrorista, por decirlo así. claro. ¿Eh? Pero, o bélico, una persona pero jamás le regalaría una metralleta porque es peligroso, le haría daño, aparte que es un niño o menor, contraproducente más. ¿Cuánto Dios también a sí mismo, Dios que nos conoce nuestros corazones y sabe lo que es bueno y malo para nosotros? Nosotros muchas veces estamos pidiendo cosas pensando que son buenas para nosotros Mm. y Dios sabe que son malas para nosotros Y las pedimos. y las pedimos. Y las Entonces por pedimos, eso sí, es que pues Dios sí, no eso. las da. También Mm, hay un versículo también donde también habla Jesús, dice,
Bueno, cuando la oración es cuando dice, si ustedes piden algo, dice, aún así, cuando el vecino va a pedir a la casa del otro porque va tarde y le va y le pides, ay, que dame por favor algo para comer, 3 panes, lo que tengas, porque llegó una visita y tengo que atenderlo. Bueno, es parte de la cultura también, era así también contaba, tenía que atenderlo, tenía que recibirlo bien. Bueno, dice que por el mismo infortunio, aunque llegó tarde, aunque despertó a la familia, aunque tenga que levantarse de su cama, ese vecino para darle esos panes lo va a hacer. Lo va a hacer. Bueno, Dios se harta de nuestra oración el Señor. Al contrario, Él no se harta, a menos cuando sean oraciones que son conforme a su voluntad. No, Él gozoso recibe nuestras oraciones porque es un Padre que nos ama y quiere conversar con nosotros. Miren, los hijos pasan por etapas, por edades, en donde no quieren a veces hablar con los padres. Oye, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero cómo te fue? Bien. Y uno quiere ahondar en la conversación, pero no. Imagínense. Así es, Señor, con nosotros, quiere conversar con nosotros todos los días, las 24 horas del día, quiere estar hasta dispuesto a conversar con nosotros, a escucharnos. No solamente a hacer un oído, porque a veces necesitamos de que alguien nos escuche, ¿ya? Que nos escuche simplemente, no que nos dé la respuesta. Pero el Señor quiere escuchar sabiendo lo que hay en nuestro corazón, pero aún así quiere escucharnos. Porque Él es un Dios que nos demuestra de una y otra forma que nos ama y que está atento a nuestras oraciones, que está atento a lo que hay en nuestro corazón, que está abierto a ayudarnos en todo momento, en cualquier dificultad. Es un Padre que nos ama. También viene ahí, dice, ustedes siendo malos padres, o sea, con muchas imperfecciones, también saben dar cosas buenas a sus hijos. Estamos hablando de la oración. Claro, el hijo cuando le pide, le dice, un hijo le pide pan, ¿tú le vas a dar una serpiente? No. ¿Cuánto más Dios? ¿Eso qué nos quiere decir? Que nos está graficando. De que Dios sabe dar cosas buenas, lo mejor. Si algunas veces Dios no... la oración nosotros sabemos que la oración del Señor nos dice, en respuesta, no, espera o sí. Claro. Es así. ¿Ya? A veces nos comportamos como niños malcriados, que queremos que Dios nos responda a todo y todo nos responda así. No solamente que queremos que nos responda a todo, sino que nos responda sí. Bueno, nos equivocamos mucho. Bueno, como tú decías anterior a eso, que muchas veces pedimos y pedimos mal. Y nuestras oraciones no son contestadas. Y podemos ver cuál es la voluntad del Señor que Él tiene. Amén. Por ejemplo, y ahí cuando nosotros pedimos en relación a la voluntad del Señor, nuestras peticiones son oídas y son contestadas por el Señor. Por ejemplo, podemos ver el caso de cuando los hermanos estaban pidiendo en Hechos, estaban pidiendo por Pedro y Juan, ¿cierto? Que les diera de nuevo a ellos para poder, para poder predicar el evangelio, ¿cierto? Y los hermanos estaban pidiendo, los hermanos de la congregación estaba pidiendo en esa mención para que Pedro y Juan pudieran seguir hablando con de nuevo el evangelio. Y el Señor, y esa fue la voluntad. O sea, ahí podemos ver que la voluntad de Dios es que el mensaje se proclame, se siga proclamando. O sea, porque ¿qué le habían pedido los judíos a Pedro y a Juan? Que no hablaran más de Cristo, que no, entonces, pero Cristo no. Los líderes los trataron de amedrentar. Claro, ¿cierto? Y al final lo que vemos que la voluntad del Señor es otra, que se hable de Él, ¿cierto? Sí. Que se mencione por todo, de hecho, ir por la nación y predicar el Evangelio. Entonces, y esa es la voluntad de Dios. Cuando pedimos por medio de la voluntad de Dios, vamos a tener respuesta del Señor. El tema es que muchas veces no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Quería también, sí, no nos queremos someter. Ese es el tema. O sea, la oración no es para pedir a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino para pedir que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y ahí estamos trabajando, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Antes de que se me vaya nuevamente. El ejemplo también de pedir con fe. Cuando estaban orando por Pedro, cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba durmiendo y viene el ángel y le toca en el costado, lo despierta y entre medio dormido y lo saca y después, pero afuera se da cuenta que realmente no era una visión ni nada, sino que era real. Y cuando llega allá donde estaban ellos reunidos orando, estaban ahí, golpea la puerta y ni siquiera creían que fue una niña abrir la puerta, una joven,
y no creían, estaban orando Que era Pedro que para, estaba para tocando. ser liberando, para liberarlo y no, ni siquiera creían que estaba afuera, que lo había sido Sí, es liberado. verdad. Entonces, si vamos a orar al Señor, oremos creyendo de que Dios puede hacerlo. Dios lo va a hacer. Estamos orando. Ah, tío, esto es una señal de que estamos creyendo. Pero realmente estás creyendo de lo que estás orando. Mm. Estás creyendo, ¿no? Estás creyendo porque Ah, ahí se mm. estaba cumpliendo su oración, ya se había cumplido y no creían, Claro. no creían. Bueno, aparte también tenemos unas particularidades también que tiene la oración. Aparte, por ejemplo, bueno, como hemos estado hablando acerca de pedir y pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero Amén. también hay otras particularidades, por ejemplo, orar en secreto. Ah, Por ejemplo, eso también tiene la oración, que no es... bueno, ahí tú nos puedes hablar un poquito más acerca de eso. bueno, si en el contexto donde está hablando ahí Jesús le dice no hagas como los gentiles, esos que hacen, les gusta orar en público. Exacto. Claro, es que la oración no es para ser visto. Me refiero, ni siquiera usar palabras grandilocuentes o adornadas, adornadas las palabras, no. Él quiere una oración del corazón, que salga de lo más profundo del corazón. Bueno, si queremos el mejor ejemplo de oraciones perfectas, por decirlo así, o de lo más profundo del corazón, leamos Salmos, las oraciones de David, esas oraciones que hacía David, que salían de lo más profundo del corazón, sin usar frases grandilocuentes. ¿Ah? Y después vamos a ir a la oración modelo, que van al objetivo, a lo verdadero, a lo que es importante decir en la oración. ¿Ya? Claro, es simple, porque al final lo que dice es que lo que tú tengas que conversar con Dios, hazlo en privado. Ah, por supuesto. Hazlo con Él. Por ejemplo, eso es lo que el Señor dice en el Sermón del Monte, Ujú. ¿cierto? Cuando Él dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora al Padre que está en secreto y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, Así es. ¿cierto? O sea, hay una privacidad. También tiene que haber. Hay una privacidad de que solamente tú con el Señor tienen una intimidad, hay una comunión. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres conversar con tu hijo y no lo vas a hacer delante de la gente para que todos se den cuenta de que tú soy un buen Claro. padre o que él te demuestre que es un buen hijo, ¿no? Tú lo a lo mejor tú lo vas a corregir en casa o tú vas a conversar algo íntimo con él. Por lo tanto, las cosas tienen que ser, el Señor te hace ser ordenado. Sí. O sea, dentro de los tipos de oraciones, que una oración no reemplaza a la otra. Por ejemplo, una oración como iglesia, como cuerpo, es un tipo de oración cuando oramos todos juntos por una causa, por un objetivo. Pero la oración, cuando estamos hablando de la oración en lo individual, como dices tú, en la intimidad, el conocer a Dios, eso yo lo hago, como dices tú, en silencio, Dios y yo. Dios y yo. No sé si tú, antes estamos hablando ahí fuera de cámara nuevamente, te puedo decir, cuando hablamos de que, claro, nosotros tenemos que orar a Dios a través de los méritos de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Claro, ahí nos muestra que la oración es trinitaria, que es hacia el Padre, lo hacemos por medio de Cristo y nos vamos en la comunión, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo. Sí, así es. Entonces, sí, pues, y esta oración también tiene cosas, tiene particularidades, porque dice, y bueno, nuestro Señor también dice, y orando no uses vanas repeticiones, ¿cierto? Lo dice Como los explícitamente. gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Somos simples. Hay que ser simples, sinceros con el Señor. Eso. Cuando vamos a hablar con el Señor conoce nuestra necesidad, conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces es como que, ¿por qué necesito pintarle al Señor, adornar con tantas cosas si Él lo conoce? Mira, Él conoce mi corazón. se me vienen dos ejemplos a la mente. Muy bueno. El pastor Paul Washer. ¿Ya? Mira, el pastor Paul Washer dice que a veces en las noches él no podía dormir. Y él se levantaba en las noches, se asomaba en la ventana y le decía, Señor, tú sabes. Y uno medita en eso. O sea, es necesario que, miren lo que voy a decir, es necesario que yo le diga, Señor, no puedo dormir, ayúdame, es que no puedo dormir, tú mira, veme que no me... El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. Por eso es que también a veces, ¿por qué tenemos que repetirle tantas veces en la misma oración, repetirle tantas veces algo que queremos, que estamos pensando, si Él ya lo sabe? Con que se lo digamos una sola vez, digamos, pero digámoselo bien, Eso. de todo corazón, ¿ya?
Eso también tiene que ver con las repeticiones O sea, también. no, No pensemos, ¿a eso, qué me refiero? A ver, no pensemos porque yo le repito 10 veces lo que necesito mismo. un trabajo. Son cosas que, es que a veces esa misma necesidad también Mm, nos lleva a eso. Para que el Señor diga, sí, ¿sabes que me estoy dando cuenta que realmente el hermano Germán quiere un trabajo? Porque me lo dijo 10 veces. No, el Señor ya lo sabe. Y eso también va de la mano de la fe. Señor, mm, tú sabes que yo necesito esto. También lo otro. eh, Dios no ve con mejores ojos la oración larga, ni con malos ojos la oración corta. No ve con buenos ojos la oración corta, ni con malos ojos la oración larga. mm. Si amerita hacer una oración extensa, bien, el Señor se agrada. Si amerita hacer una oración corta, bien, el Señor se agrada. Sí, El Señor se agrada. sí, estoy de acuerdo. Y también quería también mencionar una otra peculiaridad también, o particularidad también que tiene la oración, es orar con entendimiento. Es orar, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 14:15, Mm, donde sí, dice, es importante. ¿qué pues? Bien. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ujú. Ten ¿Entiendes? cuidado con esto que sí, porque se debe ¿Mm? escuchar. Sí. Claro. Ujú. No sé si se escuchó, pero dice, Sí, 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 puedes sí. repetirlo, puedes repetirlo. Dice, Eso. ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Amén. La idea aquí es cantar o orar también es, es hacerlo con entendimiento, Con el raciocinio. con raciocinio. Sí, sí. Exacto, porque, claro, pido, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo bien absurdo, por ejemplo, quiero un auto. Y la pila, señor, que me un auto, pero ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Para... Y ya teniendo un auto, pero que era un auto del año. A ese, incluso vamos bien lejos con muchas También, cosas. si al final es para transportarme. Necesito algo para poder transportarme, para poder a lo mejor ir a la iglesia. ¿Se entiende? O para llegar a este lugar, o a llegar a estos lugares. ¿Se entiende? No es le estaban pidiendo uno con marca, Con claro. especificaciones. O sea, al final, claro. Es que hay predicadores que andan, predicadores, pastores, entre comillas, que andan predicando ese tipo de cosas. Andan predicando que tenéis que decirle al Señor qué cosa querís con específico porque el Señor te la va a dar, porque tú sois sus hijos, tú eres su hijo. Mm. Pero a lo que voy con esto de que el evangelio es raciocinio. Sí. No es, no es algo no es algo que nosotros vemos por instinto. No, 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 no. Imagínate que el cantar también nos enseña aquí a ser razonables al cantar. Razón, sí. Y también al orar, también hacerlo con raciocinio. El evangelio es razón. Mira, Es te voy a razón, decir, es razón. te voy a decir algo. Escuchaba a un pastor hablando acerca de la oración y decía que incluso en Mm, ciertos casos, no, que la oración, cuando a veces pedimos, Señor, prospérame, Señor, esa oración está fuera de lugar, porque la misma dice, Señor, dice, primeramente buscar el reino de los cielos y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, a veces, como decías tú, claro, estamos pidiendo un auto, estamos pidiendo una casa a lo mejor en la playa, y bueno, el Señor dice que no tenemos que estar orando por esas cosas. En la oración, imagínate. Y a veces pasa que le damos 5 minutos al día al Señor, 10 minutos al día al Señor, de nuestro tiempo, teniendo tiempo para orar, y pedimos ese tipo de cosas. mm, Imagínate, desperdiciando el tiempo, mm. Sí, pues y uno de desperdiciando la repente, oración. bueno, y uno también, bueno, teniendo necesidad en la iglesia, habiendo problemas también en la iglesia, problemas familiares, y preferimos orar por otras cosas. Es verdad, es verdad. Pero bueno, son temas que nosotros hoy en día estamos trayendo a la luz para poder, ah, a lo mejor no estamos entrando muy de lleno con el tema de la oración, a lo mejor se puede extender hablando todos estos temas, a lo Sí, mejor en su contexto y qué es lo que quiere traer con el tema de la oración. Pero estamos sacando temas globales para poder tomar, para hablar un temas poco acerca generales. de temas generales, Mira, dentro de los exactamente. temas generales, por ejemplo, ahí la oración modelo, cuando le piden también los discípulos, eh,
la oración, acerca de la oración, dice, vosotros pues cuando oraréis, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mm, Escuchaba eso y meditaba en eso, un comentario, que lo primero que tenemos que hacer dentro de la oración, si bien esto es una oración modelo, no es que tengamos que repetirla como un robot, ni memorizarla y repetirla, porque algunos lo hacen eso, y está mal. Esto es una oración modelo, es un formato que nos deja una base, una guía para hacer una oración, ¿ya? No es que tengamos que decir exactamente esto, pero sí nos deja principios de una oración, mm, básicos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre, es una familia, mm, hay una hermandad, hay un cuerpo. Y el Padre está en los cielos. Estamos reconociendo que nuestro Padre está en los cielos, está por sobre de nosotros. O sea, no estamos hablando con cualquiera. Y eso también es parte de tener ese corazón reverente a Dios. O sea, yo no estoy hablando con un par. Si bien Dios quiere una comunión perfecta con nosotros, íntima con nosotros, se me viene la idea también de Moisés que hablaba con Dios cara a cara, y lo dice mm, su palabra, hablaba cara a cara con él, pero sin dejar sin olvidar el señorío que tiene Dios sobre nosotros. Y eso es clave, por eso no tenemos que obviar esta parte en la oración. Dile, Padre, tú que estás en los cielos, eres más excelso, más alto que cualquier cosa. mm. Y que eso también le hace que él también, dentro de sus facultades, su poder, eh, de, de lo que él es, es que es todopoderoso. Entonces no estamos pidiéndole a cualquiera, ¿no? Sí, Estamos, no. estamos pidiéndole a cualquiera. Yo a veces, mira, se me viene esto a la mente. Cuando quiero pedir una hora al médico, tú entras, te empiezas tus datos y después te da un abanico de qué especialidad quieres tratar, Mm, qué quieres pedir ahora. Bueno, el Señor es todo. Cuando vamos a una oración, es todo. Le reconocemos primeramente como el médico de los médicos, el consejero de los consejeros, el padre de los padres, el Señor de los señores. Es mm, todo. Si quisieran, cuando vamos, entramos, hacemos clic para entrar en la oración con el Señor, cuando abrimos la puerta claro. para orar al Señor, ya se abre, está ahí delante de nosotros el que es todo en todo. Mm, ¿Cómo no vamos a orar al Señor? Y bueno, esto que me sirva a mí primeramente, por eso yo creo que si me tocó a mí esto es por algo. Siempre tenemos que orar más, siempre tenemos que orar sí. más. Imagínate los que son hombres reconocidos por Dios, que, o sea, reconocidos por la hermandad, que oran harto, siempre dicen que pueden orar más, deberían orar más. No, bueno, estaba pensando mientras tú hablabas y decía, claro, estamos falta de oración. Cómo es importante la oración para nuestras vidas y poder. Y de hecho, justo te iba a mencionar también otra particularidad también que tiene la oración, que es la intercesión. Que la intercesión, cuando intercedemos por los demás. De hecho, Timoteo nos enseña, ¿cierto? Pablo enseña a Amén. Timoteo primeramente, en el capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, la intercesión primeramente es por toda persona. Amén. Nos podemos ver también por los funcionarios de gobierno, ¿cierto? Versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tú mencionabas a Pablo. Pablo. ¿Sabes tú que Pablo también siempre pedía, no perdía la oportunidad de pedir a los discípulos, a los que le seguían, para que oraran por él, para que se siguieran abriendo puertas, para que él pudiera siguiera expandiendo el evangelio? Él oraba Sí. por otros y también pedía que los otros, por quienes oraban, también oraran por él. Mm, Está hablando de la oración de interceder. mm. Ahí está. Y fíjate que también todas sus cartas, casi la mayoría, Ujú. comienzan con oración. Doy gracias Sí, a una nuestro, salutación, sí, ¿cierto? un Doy saludo. gracias al Señor o a nuestro Dios Padre que está en los cielos, ¿cierto? Y pide, es verdad, es importante que también, bueno, nos hace también nos hace, no, bueno, nos hace interceder por los creyentes en Cristo, Amén. ¿cierto? Por la nación de Israel, también en Romanos, por lo que nos causan daño. Ujú. También hay que estar Por nuestros intercediendo enemigos. por los que padecen El enfermedades. caso, el caso de Esteban. Orando, orando. El mismo Jesús también ahí en la cruz.
orar por los enemigos. Imagínate. Y pedir a Dios, ¿cierto? Cuando dicen, perdónanos porque no saben lo que hacen. Toda la oración de intercesión, oración por petición, oración dando acción de gracias, oración también por exaltando el nombre de Dios, Por los por hermanos que predican. y también por pidiendo dirección, sabiduría. Uh, Entonces, tenemos una forma que la Escritura nos enseña a cómo direccionar nuestras oraciones. O sea, no tan solo es ser yo, yo en la oración. Yo quiero esto, Padre. Yo quiero esto. Yo mm, quiero que ser mejor en esto, quiero ser en esto, pero ¿qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con los que hay pleitos, con los que me odian, ¿cierto? O sea, nos enseña a mirar más allá, no tan solo a ser yo, sino que también a preocuparnos por el otro. y también, así como mirar más allá, también en la oración también tiene que haber gratitud, Mm, porque a veces la oración se torna solamente un pliego de peticiones y no tiene que ser eso porque es una conversación. No tenemos que perder eso de vista. Es una conversación. Yo no voy donde ti y incluso cuando vamos a comprar algún negocio, algún lugar, o mi hijo como dice, una tienda, cuando vamos a la tienda a comprar, no llegamos y le decimos, quiero pan, quiero cecina y listo. ¿Cuánto es? No, nosotros qué hacemos, incluso por nuestros mismos modales le decimos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, por favor, ¿podían? ¿Cuánto más? claro. Es como aquí la oración modelo. Después de ahí cuando dice oraréis al Padre, que está en los cielos, dice, y después le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso quiere decir que su reino está aquí en nuestras vidas. Claro. Nosotros estamos abriendo el reino de Dios a los demás, nosotros a través de Jesucristo. Ujú. El pan nuestro también, las necesidades Danos también, hoy, claro. el de cada día. Mira, otra cosa también clave antes que se nos vaya también, ya está quedando menos Mm, de este tema. La oración, lo que es clave también para que la oración sea escuchada, lo que hablábamos, mm, tiene que ser con una fe sincera, genuina. claro. Por eso es que también la oración está limitada a los que creen en Él, a los que son sus hijos. ¿Mm? Lo dice su palabra ahí también en Proverbios, unos cuantos versículos, capítulos, y dice que Dios incluso aborrece el sacrificio, la oración del impío. O sea, la única oración que Dios Mm, escucha del impío es la oración de arrepentimiento de pecados para convertirse a Él. Esa es la oración que escucha. ¿Y por qué? Suena fuerte, como decías tú antes. Sí, pero ¿por qué? Porque el impío, el que no cree en Dios, que piensa que Dios, que no conoce a Dios, piensa que Dios es un botiquín. O sea, que puede ir a Él cuando le duele algo, cuando siente algo. No, no. Él es primeramente, como dice la oración aquí, Él es Dios, está por sobre todas las cosas. Y el mm, impío no busca hacer la voluntad de Dios, sino que simplemente espera recibir lo bueno nomás de Dios. Y Dios ya es bueno, porque dice que hace salir el sol sobre los buenos y mm, malos. ¿O no? Claro que sí. En su gran misericordia. sí. Entonces, eso es clave. Lo otro dice que la oración solo puede ser eficaz cuando se hace de la manera, en la perfecta voluntad, a la voluntad de Cristo, lo que hablamos anteriormente. Ujú. Y la oración que hace Jesús también ahí en el Getsemaní, el Hijo de Dios, Dios mismo, y le dice, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira, yo creo que sería buen consejo es cada vez que oremos al Señor, eh, cerrar o dejar esto al final después de peticiones que tengamos, dice, más no, que siempre deberíamos decir, más no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y Mala esto es tuya. por qué? No deberíamos tener miedo de decir, chuta, si le digo esto al Señor, a lo mejor me va a dejar de lado esto que quiero tanto. Pero volvemos a lo mismo. Dios es el mejor Padre, es un Padre perfecto, nos ama. Él sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y cuando le decimos a Él, más no se haga mi voluntad sino la tuya, estamos diciéndole al Señor, tú eres perfecto, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo esto puse delante de ti, pero tú sabes qué es lo que es mejor Mm, para mí
¿Y cómo es mejor para mí? ¿Cuándo y cómo? Y la forma, todo. Y eso rinde para todo. Para todo. Para todo. Por ejemplo, en caso que, que no he visto, pero así personalmente o directamente, pero sí, por ejemplo, cuando se esté pidiendo por un familiar que, que esperamos que se sane. Mm, Y es es un dura gran esa tema, situación es un porque gran estás tema. pidiendo al Señor que se sane, pero ¿qué pasa si el Señor quiere terminar en quitarle la vida? ¿Te vas a apartar? ¿Vas a renegar de Dios porque hizo lo que tú no querías? Entonces, soberanamente nos sometemos a la voluntad del Señor, como tú dices, al final, lo que yo quiero que se haga, al final me pongo en sus manos y descanso en Sí. Él, En su y voluntad perfecta, en su voluntad, como escuchamos porque hoy día, si leíamos ahí si Él quiere quitar la en su vida voluntad a perfecta. alguien, la va a hacer. ¿Y acaso Ujú. vamos a decir que Él es injusto por lo que está haciendo? No, Él es justo. Él está haciendo una voluntad justa La para la perfecta persona. voluntad, La perfecta perfecta voluntad. voluntad, en su gran amor. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Te acuerdas de ese rey? No me acuerdo el nombre exacto de ese rey que pidió 15 años más de vida. Fue un buen rey. Ezequiel. No, no, Ezequías. algo así, como Ah, Exequiel. ya no me acuerdo, Ezequiel. sí. Ahí nos ayuda el hermano si nos pueden escribir ahí abajito cómo se llama exactamente. Pero ese fue un buen rey dentro de los malos reyes que hubieron en esos tiempos. Mm, Y él estaba, el Señor le mandó a decir, vas a morir. Y él se dolió, y le lloró, le imploró a Dios que le diera vida. Y mm. Dios le concedió 15 años más de vida. Pero ¿qué tuvo que ver después de ahí? Tuvo que ver la decadencia y lo terrible que después vino al pueblo. Creo Todo el que, pecado que vino. creo que él, dentro de lo que él vivió, nació un hijo. Sí, Y creo que su hijo fue un impío, Manasés. un impío, un Y más fue malo. el más malo Uno de los más. de los Entonces, reyes. claro, Dios le concedió, pero nos queda a nosotros ahora eso para nuestras vidas, para que el Señor, si no nos concede a veces más vida o no nos concede eso que estamos pidiendo, a lo mejor, es porque en su perfecta voluntad Él sabe que es lo que es mejor para nosotros. En ese momento era mejor que Él se fuera a la presencia de Dios, porque también no debemos perder de vista que los que estamos en Cristo y nos toca morir, que al final Dios le llama, a través de Jesucristo le llama a dormir, porque no es la muerte segunda, como dice, eh, gocémonos, como lo decía Pablo. Yo por mí por partir de este escenario de esta tierra, porque voy a estar mejor allá, pero por necesidad, porque tengo que predicar la palabra del Señor, porque nosotros hemos sido llamados con un Claro, propósito, cada claro. uno de nosotros, usted y yo, bueno, tenemos que estar acá. Mm, Pero si Dios desea que nosotros partamos dentro de ese dolor de dejar familiares o que nos deje algún familiar que amamos, recordemos, hay veces hasta hay egoísmo a veces en nuestro corazón. mm. Recordemos que Dios en su voluntad perfecta sabe lo que Él hace, qué es lo que es mejor, poniendo lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Está pensando en nosotros, no está pensando en Él. Mm. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, para ir también Ya cerrando, porque ya estamos. cerrando y bueno, hablando también un poco de lo que sirve. Sí. De lo que sirve, bueno, más que nada, ¿para qué lo que sirve? Es cuál es el propósito que tiene la oración. Y podemos verlo, por ejemplo, que es para evitar la tentación, Una ¿cierto? pincelada. Es una de las funciones que tiene la oración, que también tiene para tener gozo en abundancia. ¿Entiendes? Para obtener victoria sobre la ansiedad, para no perder la Amén. esperanza y no desmayar. Amén. Se tiene, y también para obtener algunas cosas, pero no por las cosas que nosotros pidiendo Sí, como por decíamos anteriormente. O como sea, anteriormente, ¿cierto? ujú. Por lo que el Señor quiere brindarlo. El Amén. Señor nos quiere brindar por medio de la oración, que le Amén. pidamos por medio de la oración, ¿cierto? Pero de acuerdo, que nosotros conozcamos su voluntad, como Sí. Pablo nos enseña ahí en Romanos 12, que tenemos que conocer su voluntad. Por eso hay que leer la palabra. Por eso hay Ujú. que leer la palabra. Así que, hermanos, queremos extenderle también esta pregunta a usted, este tema que también acabamos de conversar con Germán, el tema de la oración. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de lo que nosotros hemos podido conversar o de lo que nosotros pudimos trazar por medio de la palabra? ¿Qué piensa usted acerca de la oración? Déjenos todos sus comentarios ahí en este video, en la parte de comentarios. Usted nos puede dejar lo que usted opina sobre la oración. Germán, ¿algo más que añadir? Bueno, que fue nuevamente un placer estar acá, gracias al Señor,
por darnos esta oportunidad para poder hablar de estos temas, que no abrir estas puertas, porque solamente Dios puede abrir estas puertas. Y no olvidar, los hermanos, que cada semana se suben un capítulo en Facebook y en YouTube, para que ustedes lo estén viendo y que Dios se siga glorificando a través de cada hermano que predica la palabra de voz en cuello, o por televisión o por radio o cualquier medio, que el Señor se siga glorificando, porque esa es la voluntad perfecta de Él, que se predique su palabra hasta lo más lejano de esta tierra. Esperamos que lo que hayamos compartido haya sido de bendición para su vida y que también que lo podamos poner por práctica. Amén. La oración. Así que, bueno, sin más que añadir, sin más que informar, hermanos, le damos la bienvenida, le damos gracias por acompañarnos hoy y nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones.